Creo que es muy importante comenzar esta charla que tenemos hoy referida a la cuestión de los cultivos transgénicos, que son como una especie de cuco, ¿no? Del que el común de la gente siempre tiene pruritos y temores de diverso tipo, ¿no? Y genera narrativas enormes aquí y allá, con una presentación del personaje, de la persona que nos va a dar la charla. Y Gabriela Levitus es, además de ser una persona extraordinaria, muy accesible y muy amorosa, es una persona que con mucha humildad trabaja silenciosamente desde hace años, trabajando en todo lo que tiene que ver con la biotecnología agrícola y es una gran divulgadora del tema. A punto tal que cuando en la Argentina estalla de alguna manera el tema de la labranza cero y, digamos todo el boom agrícola que la Argentina observó en los últimos 30 años. La verdad que ha crecido exponencialmente la productividad agrícola de la Argentina y eso ha salvado desde muchos puntos de vista nuestro país, como ustedes saben, un país, digamos, de una economía agrícola intensiva como el nuestro, con un reducidísimo, digamos, avance industrial por ahora, es una situación que aún persiste y espero que en algún momento cambie. La verdad es que la aparición de los paquetes agrícolas, digamos, de la tecnología agrícola que tienen que ver con el tema de los organismos genéticamente modificados, el tema de las semillas con resistencia a distintas cosas. No voy a entrar sobre el tema porque Gabriela nos va a contar seguramente. Hizo que se generara toda una corriente social de gran inquietud en torno a toda esta cuestión. Y Gabriela Levitus es una de las primeras personas en la Argentina que ha sido capaz de explicar con un lenguaje simple, llano, pero no por eso profundo, pero no por eso no profundo, digamos, eh, toda esta problemática. Y lo hizo desde un lugar que se ha ganado a fuerza de talento, a fuerza de trabajo y de muchos años de laboratorio, ¿no? Voy a la parte formal de la presentación. Gabriela Levitus es doctora en ciencias biológicas de la UBA, bióloga. ¿M? Hizo un postdoctorado en el Brasil, fue investigadora del CONICET y docente en la UBA y en los institutos de tecnología ORT. ¿M? Y hoy es directora del Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología, Argenbio. Yo en los años que te conocí, ¿eras ya directora? Mm, Gaby, sí, sí, ya en esa sí, época sí. eras directora. En ese rol da clases, charlas y desarrolla diversos materiales y contenidos para la difusión de la biotecnología. Se ha especializado en temas regulatorios y evaluación de riesgo y es miembro de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria, la CONAVIA, y del Comité Técnico Asesor para el Uso de Organismos Genéticamente Modificados del SENASA. Es decir, es una persona que es una técnica de números, digamos, en materia de biotecnología y sinceramente atiende, digamos, a todos los actores del sector y a todos los lados del mostrador que ustedes puedan imaginar. Así que bueno, sin más, agradecerte, Gabriela, que te prestaras tan generosamente a esta charla con un instituto chiquito. Nosotros no somos la UCA, no somos la Universidad de San Andrés, somos un instituto terciario chiquito, pero tenemos las mismas ganas de aprender y las mismas ganas de comprender que el resto de la sociedad. Entonces, para nosotros es muy valioso que hoy estés acá. Mm. Bueno, muchas gracias. Yo no sé cómo voy a hacer con semejante presentación. Me va a ser muy difícil estar a la altura. Estoy seguro que vas a Qué superar. tremendo. Nunca me hicieron una presentación tan amorosa. Bueno, un saludo para todos. Veo que hay gente que está en otros lugares. No sé, Fabi está en un lugar lindo, no sé dónde está. Veo ahí los árboles.
Bueno, es un placer para mí. Yo lo que voy a hacer es darles una presentación corta porque como no sé muy bien qué dudas tienen, con qué background vienen, yo prefiero dejar después el tiempo adecuado para que ustedes me hagan las preguntas y poder dialogar bastante, si les parece. Yo voy a compartir, tengo habilitada, ¿no? Sí, adelante, Sí, adelante. entonces voy a compartir acá. Ahí estamos. Permiten. Acá estoy. Bien, yo titulé la charla esta, Cultivos transgénicos, ¿qué nos preocupa? Asumiendo que hay cosas que nos preocupan, porque la verdad es que de alguna manera más o menos siempre hay, aunque sea alguna duda, quizás hay gente que nunca escuchó hablar de esto, hay gente que escuchó hablar mucho, y si yo tengo que hacer un promedio, digo que es un tema que en Argentina hoy no es un tema de controversia, como lo era hace 20 años quizás, pero es cierto que a veces hay dudas o a veces hay cosas que no quedan muy claras porque están mezcladas en los sistemas productivos principalmente y siempre me gusta separar la paja del trigo cuando uno explica estas cosas. Entonces arranco con este título. Y la primera pregunta que les hago les presento, este es el antecesor de algo que comemos actualmente. Si alguien puede abrir el micrófono y decirme qué les parece de qué es. Un plátano. Exactamente, es el antecesor de la banana o del plátano. Fíjense que era un fruto mucho más corto, cargado de semillas, se no tiene nada que ver con lo que hoy comemos, ¿no es cierto? Ni el plátano, ni las bananas y todas esas, y las variedades. Acá tengo otro, que este es un poco más difícil. Son frutos que en ese momento, los ancestros estos, tenían 5 centímetros, hoy es un fruto un poco más grande. ¿A qué les suena que puede ser? Berenjena. No, Tomate, no. Puede ser un melón. ¿Un higo? Este es el ancestro de la sandía. Ah, Fíjense que no tiene ni pulpa roja siquiera, ¿no? O sea, qué diferente era a lo que hoy comemos. Este de acá, ¿qué les suena? jengibre. Jengibre, ¿no? No. Zanahoria. papa, Ancestro de la zanahoria, bien. Fíjense que no tiene nada que ver con la zanahoria naranja que comemos, ¿no? Eso no parece para nada comestible. Y esta de aquí, una pista, ya la nombraron. Tomate. Tomate. No, es el antecesor de la berenjena en este caso. ¿Qué quiero Ah, mostrar con esto? No estoy hablando de transgénicos todavía, estoy mostrando de cómo las plantas, los ancestros, los antecesores a lo que nosotros comemos hoy eran completamente diferentes. O sea que hubo un montón de cambios que ocurrieron de la mano de la humanidad, introduciendo cambios al principio totalmente al azar que llevaron a que nosotros comamos lo que hoy tenemos en la mesa. Otro caso paradigmático es el caso de las coles. Ninguna de las coles, esas que hoy compramos en la verdulería, ninguna de las coles existe en la naturaleza o existió en la naturaleza. Yo sé que esto es un poco chocante decirlo, pero ni el brócoli, ni el coliflor, ni el repollo existieron en la naturaleza. Son el producto de la selección o el mejoramiento, ¿sí? De la mano de la humanidad, del hombre, de mujeres a partir de una planta que se llama brassicaolerácea, que es esa que está a la izquierda, que ustedes la ven y dicen, ¿cómo puede ser? ¿No? No parece para nada comestible. O sea, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, a lo largo del tiempo y de la historia, las personas fueron haciendo cruzamientos y fueron seleccionando lo que mejor les convenía. Por eso hablamos de selección artificial, no es una selección natural y van eligiendo qué es lo que les gusta, ya sea porque son plantas que se defienden de las pestes o de las plagas, o ya sea porque son más sabrosas o tienen hojas más tiernas, o tienen en este caso las florescencias más tiernas, o tienen determinados colores. Entonces, este es
caso muy interesante que siempre muestro de cómo a partir de una planta, ¿sí?, que no era prácticamente comestible, se han seleccionado de manera artificial, en el sentido de que no ha sido la selección natural, ¿no? La fuerza evolutiva la que ha regido esta selección, sino que fue la mano del hombre eligiendo lo que mejor le convenía. Y gracias a eso tenemos hoy las coles en la verdulería. También es la historia del maíz. O sea, los maíces que hoy nosotros tenemos y que cultivamos en Argentina, tanto en la zona pampeana como más en el norte, en todas las regiones productivas, son totalmente diferentes al ancestro. El ancestro del maíz que se originó allá en México tenía una espiguita así chiquitita, como si fueran unos 10 centímetros de alto, con muy pocos granos, y luego, por cruzamiento y selección, se ha pasado a lo que se conoce como los maíces criollos, que uno puede tener en la puna aquí en Argentina y también en otros lugares de América Latina, pero que a su vez son muy diferentes a lo que tenemos en las grandes y las vastas áreas productivas de nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Ha pasado la selección artificial, ¿no? A lo largo de muchísimos años se han producido y se han mejorado, para satisfacer las necesidades de las poblaciones. La principal técnica que hay para el mejoramiento es el cruzamiento y la selección. Como dije, se cruza en este caso la planta A y la planta B, y se genera una descendencia que puede ser más alta, puede ser más baja la planta, puede ser la espiga más grande, puede tener mayor cantidad de granos. De alguna manera uno va seleccionando las características que uno quiere y va haciendo los cruzamientos acorde con lo que uno necesita. Pero digamos que la técnica básica, la técnica base para el mejoramiento vegetal es cruzar y seleccionar, cruzar y seleccionar. Hasta ahora no estoy hablando de transgénicos, ¿no? Estoy hablando de las técnicas básicas que tiene. En principio tuvo la humanidad y hoy la tiene una persona muy especializada que se conoce como fitomejorador. El fitomejorador generalmente es un agrónomo o un biólogo, puede ser también, que se dedica, sabe muchísimo de genética y se dedica justamente al mejoramiento vegetal, a generar mejores variedades. Entonces, si trazamos la historia del mejoramiento, podemos hablar de antes, digamos, en estas épocas en que todo lo hacíamos de manera empírica como humanidad, podemos hablar de una manipulación genética totalmente empírica, al azar, desde los comienzos de la agricultura, donde se cruzaba y se seleccionaba lo que mejor convenía. Luego aparece, ya más adelante, una manipulación genética, podemos decir, un poco más moderna, porque aparece Mendel, ¿no?, con sus leyes de la herencia, sienta las bases de cómo los caracteres, por ende los genes, ¿sí?, se comportan, cómo se segregan, cómo se reparten en la descendencia, y entonces es posible anticipar algunas cuestiones relacionadas con el mejoramiento. Luego, más adelante, cuando en la época que se descubren de qué están hechos los genes, que están hechos de ADN, y se entiende que uno puede cambiar al azar, puede intervenir de alguna manera generando cambios, vuelvo a decir al azar, esto se llamó la época de la mutagénesis, esto estoy hablando de la década del 60, la década del 70, se encuentran un montón de técnicas basadas en métodos físicos y químicos que logran generar variabilidad, muchísima variabilidad en los cultivos y una selección de características que antes no estaban. Por ejemplo, el pomelo rosado. El pomelo rosado no existe en la naturaleza, el ancestro del pomelo era blanco y se genera este pomelo rosado por mutagénesis, que no solamente es rosado y por lo tanto es más agradable, sino que además es más dulce, tiene mayor cantidad de azúcar. Más adelante en la historia aparece la biotecnología moderna y con ella los cultivos transgénicos o genéticamente modificados. Entonces, esto es una breve historia que nos lleva al punto donde nos vamos a dedicar ahora en esta charla. Bien, ¿qué son los cultivos transgénicos? Para eso tengo que hablar de qué es la ingeniería genética. Yo no sé si ustedes se acuerdan, quizás algunos de ustedes, los más jóvenes, lo hayan estudiado en la escuela, yo en particular lo estudié en la facultad.
La ingeniería genética es una de las herramientas básicas que tiene la biotecnología moderna. Es un conjunto de técnicas que nos permiten transferir genes de un organismo a otro. Recordemos que los genes son aquellas unidades de información, digamos, que están en el ADN y que llevan la información para generar alguna proteína, digamos, alguna característica. Entonces, vuelvo a decir, la ingeniería genética no es más que un conjunto de técnicas que me permiten transferir genes de un organismo a otro. Entonces, si yo tengo un gen que le confiere una característica a un organismo y esa característica me interesa mucho, por ejemplo, en ese organismo que tiene todos sus genes amarillos, se lo están viendo ahí, me interesa el gen naranja, yo puedo aislar ese gen naranja, lo puedo introducir en un organismo receptor que lo pinté ahí con todos los genes de verde, y así genero lo que se llama un organismo transgénico o genéticamente modificado. También se llama organismo recombinante cuando hablamos de bacterias y de hongos. Entonces, aquí lo que estoy mostrando es qué es un organismo transgénico. Es aquel organismo al cual se le ha agregado uno o más genes para conferirle alguna característica de interés. Básicamente es eso. Y nos vamos a enfocar, en este caso, en las plantas, ¿no? Porque vamos a hablar de los cultivos transgénicos. Pero hay que entender también que esta técnica no se usa solamente para generar cultivos transgénicos, sino que también se usa, es la misma tecnología que se usa para obtener muchas vacunas, por ejemplo, varias del COVID, por ejemplo, la vacuna contra la hepatitis B, medicamentos, enzimas para los alimentos, para la industria textil, para la industria de detergentes. Por ejemplo, en el caso de la insulina, hoy en día las personas que se tienen que inyectar insulina, que son las personas con diabetes, sobre todo diabetes de tipo 1, hoy se inyectan una insulina que es recombinante. ¿Qué quiere decir? Que antes que existiera esta tecnología, se purificaba la insulina a partir del páncreas de los cerdos y de las vacas. Eso funcionó, digamos, por un tiempo. Con el advenimiento de esta técnica se mejoró muchísimo esa insulina. ¿Por qué? Porque ahora es posible producir insulina humana producida en bacterias o en levaduras por ingeniería genética. Se le inserta el gen humano a las bacterias o las levaduras que crecen en tachos de acero inoxidable y producen grandes cantidades de insulina. Y esta es mucho mejor porque es humana y porque además se puede hacer de una manera con muchísima calidad y mayor reproducibilidad. Bien, desde el punto de vista de la comunicación, siempre me gusta decir que Messi nos dio una mano, porque si recuerdan, Messi tuvo un tratamiento cuando era chico, cuando lo llevan al Barça, el Barça justamente le paga un tratamiento que era para aumentar unos centímetros. Él era muy bajito y necesitaba un poquito más ser un poquito más fortachón para lo que se iba a dedicar después, y se le hizo un tratamiento con hormona de crecimiento recombinante. Es recombinante porque se obtiene a partir de esta técnica, porque es imposible hacerlo si no hubiera sido por ingeniería genética, porque es una hormona que nosotros formamos en una glándula que está dentro de nuestra cabeza, o sea que no habría manera de producirla si no fuera a través de estas técnicas. Y quiero aclarar, antes de hablar de los cultivos, que introduciendo un gen, en este caso, ¿sí?, de un pez en el cultivo de la frutilla, no se obtiene un frutipez. O sea, yo lo pongo y muchas veces la gente se sonríe, pero que tiene que quedar claro que cuando yo hago la introducción en un cultivo de un gen cualquiera, no lo transformo. Ahí alguien se rió, Natalia se rió. Eh, que No vi la imagen, la constitución de la... perdón. No, está muy bien, gracias por el apoyo. La constitución de la frutilla y lo que hace a la frutilla tiene que ver con 20.000, 30.000, no sé cuántos genes tiene la frutilla, ¿no? Que dictamina y da toda la información para que sea frutilla. Pero muchas veces, quizás esto no es muy actual, quizás hace 20 años, en algunas campañas, un poco para atemorizar a la gente, decían que iban a ocurrir este tipo de cosas. De hecho, los cultivos transgénicos antes se los llamaba los cultivos Frankenstein, justamente porque eran cultivos que tenían un gen que venía de otro organismo. Pero bueno, viendo esto, esto es un paréntesis, no es muy actual, reconozco, pero bueno, lo traigo para, también nos sirve para reflexionar un poquito.
Voy ahora a los cultivos transgénicos. Entonces, ¿qué serían los cultivos transgénicos? Son cultivos que se han generado por un método de mejoramiento que es ahora la biotecnología moderna o la ingeniería genética. Es decir, son cultivos que se generan, además de cruzar y seleccionar, se les ha agregado algún gen que antes no estaba en esa especie y que le brinda alguna característica particular, alguna característica deseada. Ahora yo voy a describir un poquito más qué hay, pero me gustaba esta primera presentación porque uno tiene en la cabeza la soja o el maíz o el algodón, que son los primeros cultivos que hubo y que son los cultivos que tenemos en Argentina, pero también hay otros cultivos en el mundo que vale la pena mencionar porque habla de un desarrollo bastante amplio y bastantes nuevas características que se han incorporado. Yo estoy segura que ahora Gustavo tampoco esto lo sabía porque antes hablábamos nada más que de unos pocos, pero a esta lista de cultivos transgénicos están antiguamente la papaya en Estados Unidos, ese zucchini largo, también alfalfa, el poroto, hay un poroto desarrollado en Brasil, un feijão. Hay unas flores transgénicas que produce Colombia para exportar a, a Estados Unidos, una berenjena resistente a insectos que se cultiva en Bangladesh, hay papas y manzanas que son resistentes al pardeamiento, que se cultivan en Estados Unidos y en Canadá, caña en Indonesia y en Brasil, y allá arriba ven una ananá, una piña rosada que se cultiva en Costa Rica y que tiene altos niveles de licopeno. Bien, puse algunos ejemplos y aquí están agrupados por las características introducidas. En algunos casos se introdujo la característica de tolerancia herbicida, en otros casos la resistencia a insectos, a las plagas, en otros casos la tolerancia a sequía, la resistencia al virus, y están agrupados a la derecha lo que llamamos las características relacionadas con la calidad, ¿no? Que es puede ser color, puede ser un contenido de antocianinas, contenido de licopeno, puede ser menor pardeamiento, son características que llamamos de calidad. Este es el mapa actual de los países que cultivan cultivos transgénicos. Actualmente son 28 países que siembran cultivos transgénicos y ustedes pueden ver, sin entrar en mucho detalle, que el continente americano está liderando siempre esta producción porque básicamente es un continente muy agrícola, ¿no? En general y es muy adoptante de tecnologías. Pero esta es básicamente la distribución de países para que ustedes lo puedan ver. En verde oscuro, aquellos que siembran más de 1 millón de hectáreas de transgénicos y en verde un poco más claro, menos de 1 millón de hectáreas de transgénicos. Y lo importante es que los países que producimos cultivos transgénicos también exportamos cultivos transgénicos a un montón de destinos. ¿Sí? Se calcula que más o menos hay unos 70 países que consumen hoy cultivos transgénicos, algunos los cultivan y otros simplemente los importan. ¿Qué pasa en Argentina? Argentina depende del año, sembramos entre 24 y 25 millones de hectáreas con cultivos transgénicos. Está centrado en soja, en maíz y en algodón, y las características introducidas son resistencia a insectos y tolerancia a herbicidas, en la mayoría de los casos ya combinadas en la misma planta, ¿sí? Ambas características. Hay un poco, en pequeña cantidad, de alfalfa tolerante a herbicida y con menor contenido de lignina. Hay un poco de soja y trigo tolerante a sequía, bajo lo que se llama identidad preservada. Es una manera, digamos, no confinada, pero controlada de producción. Y también un poco de papa resistente a virus desarrollado aquí en Argentina. En este gráfico les muestro algo que a mí me parece muy interesante. Bueno, son varias cosas que me parecen interesantes. Primero, decir que esta tecnología se incorpora en Argentina en la campaña 96-97, en el mismo año que se incorpora por primera vez en Estados Unidos. O sea que Argentina se lanza, digamos, en esta adopción muy tempranamente en la historia de la biotecnología agrícola. Y además que ya hace como 30 años que estamos cultivando, por eso a veces a mí no es que me llama la atención, pero a veces trato de reflexionar por qué sigue algunas cuestiones de la controversia
con algo que realmente no es nuevo, ¿no? Porque ya hace casi 30 años que los cultivamos. Y otra cosa que llama la atención es la tasa de adopción, es decir, la gráfica es cuánto del maíz es transgénico, cuánto del algodón es transgénico, cuánto de la soja es transgénico. Y paré en el 21-22 para no seguir poniendo barritas, pues sería exactamente lo mismo, para decir que prácticamente toda la soja es transgénica, todo el maíz es transgénico y todo el algodón es transgénico. Y hace bastante tiempo que estamos en esta situación de plató. Quiere decir que son las variedades que se eligen permanentemente por parte de los productores. La resistencia a insectos, que es una de las principales características introducidas, es una característica que se logra a través de la transferencia de un gen de una bacteria común del suelo que se llama Bacillus thuringiensis, nombre y apellido Bacillus thuringiensis, por eso viene el nombre BT, ¿sí? Lo van a ver en las notas y en los artículos como cultivos BT. Estos cultivos entonces que tienen, por ejemplo, el maíz, que ahora tiene en sus genes un gen nuevo que es de esta bacteria, produce una proteína que es tóxica para determinados grupos de insectos. En particular, los insectos que son plaga, como por ejemplo ciertos lepidópteros en maíz, ¿no? Como es el caso, no sé si lo llegan a ver, que es una diatraea que está ahí, ese gusanito que está, esa larva que está ahí comiéndose la caña del maíz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La larva se come el maíz y se muere. Entonces, al morirse, baja la incidencia de la plaga. Eh, y además también hay algo interesante en el maíz que se ve, es que estas larvas cuando hacen agujeros en la espiga, forman galerías húmedas, en esas galerías húmedas aparecen los hongos, entonces se vio que con esta tecnología, donde hay menos, se baja la cantidad de larvas y de plaga, hay mucho menos cantidad de micotoxinas, que son las toxinas que liberan estos hongos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios en general? Bueno, mayores rendimientos en presencia de la plaga, obviamente, porque se puede combatir la plaga de una manera muy interesante. Flexibilidad entre las fechas de siembra y de cosecha. Menor uso de insecticidas, eso se ve muy claramente en el caso del algodón, que es un cultivo que requiere muchísimas aplicaciones de insecticida. Mejor calidad de grano, por lo que acabo de comentar, ¿no? Que no hay esas galerías que se forman ahí, y niveles menores de micotoxinas. Esos son los principales beneficios. Está en maíz, está en soja y está en algodón. No sé si llegan a verlo claramente en las fotos, después yo les dejo la- la presentación para que vean en detalle. En el caso de la tolerancia herbicida, lo que ocurre es que se incorporó el gen de una bacteria que también es una bacteria común del suelo, que le da la posibilidad de resistir al rociado de herbicidas que son de amplio espectro y que se pueden aplicar en momentos muy tempranos del manejo del cultivo. Y entonces eso facilita además la incorporación de otras prácticas como son la siembra directa, que es lo que ustedes ven ahí a la derecha. No sé si llegan a ver cómo se deja el rastrojo del cultivo anterior, haciendo como un colchón, ¿sí? Arriba del suelo para preservar la humedad del suelo, y se siembra, en este caso, maíz sobre el rastrojo del cultivo anterior. Entonces, la mayor ventaja es una simplificación del manejo muy grande, se controlan muy bien las malezas, se sustituyen por herbicidas que son más amigables con el ambiente y también son de menor toxicidad, y todos los beneficios ambientales, digamos, y para el suelo relacionados con la sinergia con la siembra directa. Yo les nombré el caso de la alfalfa. Alfalfa hay poco en superficie, pero vale la pena mencionar que es una alfalfa que tiene tolerancia herbicida, pero también un menor contenido de lignina. Lignina es un componente de la pared celular vegetal que no está bueno para los animales, digamos. Eh, eh, Interrumpe la digestibilidad o no beneficia la digestibilidad. Entonces, lo que se hace acá es bajar la cantidad de lignina para mejorar la digestibilidad por parte de las vacas, ¿no? Que se van a comer esta alfalfa. Hablé de los desarrollos de tolerancia a sequía, es un desarrollo de la Universidad del Litoral junto con
el CONICET y Bioceres, han desarrollado soja y trigo, que se llaman HB4, se lo conoce también, probablemente lo hayan visto así. Se está todavía sembrando bajo identidad preservada, de manera controlada, hasta lograr las aprobaciones en los destinos de exportación principalmente, pero es un desarrollo 100% argentino. Y otro desarrollo argentino es esta papa que hay, se está cultivando ya, es una papa resistente a virus, que afecta al crecimiento de la planta de papa y, como les comenté, es de desarrollo argentino también, el INGEVI, CONICET y Tecnoplant. Estos son desarrollos en Estados Unidos y está muy bueno mencionárselos también porque son papas y manzanas con menor pardeamiento, que ustedes saben que cuando uno corta una manzana se oscurece, lo mismo la papa, y ahora se venden estos snacks que lo pueden ver ahí a la izquierda sin ningún aditivo, que son manzanas que se pardean mucho más lentamente y eso se hizo por ingeniería genética. Este es un desarrollo en Brasil, que es un poroto, es el poroto de feijão. Ahí ven a la derecha cómo se compra en el supermercado, le saqué la foto en el supermercado. Es una planta de poroto que resiste al mosaico dorado, que es un virus particular que debilita la planta de poroto. Este es un desarrollo 100% de Embrapa. Y aquí es un poco el resumen de que si yo pienso en los desarrollos, si me imagino un iceberg, pienso que todo lo que está por encima del mar, en este caso, es lo que hoy en el mundo se está cultivando, tanto como cultivos y características, y por debajo del mar sería lo que está aún en desarrollo. Y en el iceberg lo que quise poner en la base es cuánto tiempo lleva llevar del laboratorio al lanzamiento este tipo de productos, pasando por las pruebas de concepto, los ensayos a campo, la evaluación de bioseguridad, lanzamiento, y el lanzamiento comercial. Más o menos tardan unos 15 años. Para mostrarles que hay muchos grupos del INTA que están trabajando en transgénicos también. Hay uno muy interesante que es el grupo que trabaja en algodón, algodonero resistente a picudo, que es una plaga muy importante en nuestra zona algodonera. Están haciendo un muy lindo desarrollo y hay otros cultivos también siendo desarrollados que son tolerantes a sequía. Yo debería parar acá. Gustavo, no sé, ¿son 40 minutos o 45? A ver, si faltan 2 minutos para terminar esta sesión, de Ok. manera que si vos querés, Sí, eh, yo paro acá y para acá sí, salimos y sí. volvemos a entrar y continuás. Dale, dale, hagamos así. ¿Te parece? Bueno, los invito Sí, a todos entonces a salir ahora, volvemos a entrar y tenemos la posibilidad bueno, de y continuar con, seguimos. con la charla, ¿eh? Dale, súper. Así que nos Muy bien. desconectamos y nos conectamos al mismo link de vuelta.